La noche sobre el valle del Rift no tiene nombre todavía. No hay nadie que la llame de ninguna manera. Solo existe el cielo negro con sus millones de puntos de fuego, el aire frío que desciende por las laderas volcánicas, el olor de la hierba seca y la tierra que guarda durante horas el calor del día antes de soltarlo todo de golpe a la medianoche. Una mujer duerme en el suelo, sobre hojas aplastadas y ramas rotas, cerca del cuerpo de su hijo. El niño respira con un leve silbido. La mujer abre los ojos cada cierto tiempo, escucha, los cierra otra vez. En algún punto entre las 3 y las 4 de la madrugada, el niño se mueve, emite un sonido, y ella lo sujeta sin despertarse del todo. El grupo al completo sigue dormido. Lo que ocurre en esa mujer, en ese momento, en esa noche de hace 300.000 años, es tan pequeño que no tiene ninguna representación visual posible. Ocurre dentro de una célula, dentro del núcleo de esa célula, en un punto concreto de un cromosoma concreto, en la región que controla cuándo y cómo se activa un gen que sus hijos van a heredar, y los hijos de sus hijos, y todos los que vendrán después durante el resto de la historia de esta especie. Una mutación, una sola, en el gen que hoy los genetistas llaman FOXP2. Y esa mutación, en el cuerpo de esa mujer dormida, es el momento en que la humanidad empieza a ser lo que es. No lo sabe. Nadie lo sabe. El Valle del Rift sigue igual que siempre bajo las estrellas. Hay una sola diferencia que separa al Homo sapiens de todos los demás primates que han existido. No es el tamaño del cerebro, aunque el cerebro humano sea notable. No es la postura erguida, que lleva en marcha varios millones de años. No es el uso de herramientas, que comparten otros homínidos. Es algo más preciso, más pequeño. Una bifurcación en el código que escribió lo que somos, y cuya consecuencia no fue una nueva forma ni un nuevo órgano, sino una nueva capacidad. La de organizar el tiempo dentro de la mente, el de dividir el mundo en categorías que no existen en la naturaleza y actuar según esas categorías, el de hablar, el de planear, el de mentir, el de imaginar lo que todavía no ha ocurrido. Lo que vas a oír durante las próximas horas es la historia de esa mutación. ¿Dónde ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Por qué esa sola alteración en la secuencia del ADN de una mujer que murió sin nombre en el este de África puso en marcha una cadena que llegó hasta las tablillas de arcilla de Sumeria, hasta las cúpulas de Roma, hasta los satélites que hoy orbitan la Tierra? No es una historia de héroes. No tiene un momento climático que sea visible desde fuera. Pero es, probablemente, la historia más importante que se puede contar sobre esta especie. Quédate. Antes de continuar, un momento. Si estás escuchando esto preparado para dormir, bien. Este guión está pensado para acompañarte. No necesitas retener cada dato. Solo déjate llevar por las imágenes. Si en algún punto quieres volver atrás a algún fragmento, puedes. Pero no hace falta. La historia va a llevarte a donde tiene que llevarte. Para entender lo que cambió, hay que entender primero lo que había antes. No de manera abstracta, de manera concreta. Un cuerpo, un cerebro, una jornada. El homínido que vivía en el este de África hace 400.000 años no era tan diferente en apariencia al que vendría después. Tenía una postura más o menos erguida. Fabricaba herramientas de piedra tallada con una técnica que hoy llamamos hachelense. Bifaces de sílex, percutores, raederas. Sus manos eran capaces de movimientos finos. Su laringe estaba en una posición parecida a la nuestra. Sus pulmones podían producir un rango considerable de sonidos. Pero había algo que no podía hacer, y que ningún estudio de huesos ni de herramientas puede medir directamente. No podía encadenar sonidos de manera recursiva para construir significados complejos. No podía decir, el animal que vi ayer junto al río que está al norte del campamento
Era el mismo que mató a mi hermano el invierno pasado, y va a volver. Podía comunicar peligro, presencia, dirección, pero no podía construir esa frase. No por falta de inteligencia general, por falta de control motor preciso sobre la laringe, la lengua, el diafragma, por falta, en términos moleculares, de la versión humana de una proteína que organiza el desarrollo de ciertos circuitos neuronales. La proteína se llama FOXP2. Es un factor de transcripción, una molécula que no construye nada por sí misma, sino que activa y desactiva otros genes. Funciona como un director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero que indica a todos los demás cuándo entrar y cuándo callar. Y en los mamíferos, ese director ha existido durante más de 100 millones de años, con una secuencia casi idéntica en ratones, murciélagos, ballenas, elefantes. La versión humana de FOXP2 se diferencia de la del chimpancé en exactamente 2 posiciones de aminoácidos. 2. En una proteína de 716 aminoácidos, 2 posiciones distintas. Y esa diferencia de 2 posiciones es lo que separa la capacidad de articular el lenguaje de la incapacidad de hacerlo. Lo que los genetistas de la Universidad de Oxford descubrieron en el año 2001 en el estudio publicado en la revista Nature por Cecilia Lai, Simon Fisher, Jane Hurst y sus colaboradores fue que una familia extensa en el sur de Inglaterra llevaba 3 generaciones con una mutación en uno de sus 2 alelos del gen FOX. La mitad de los miembros de esa familia, a lo largo de 3 generaciones, había nacido con una dificultad grave para articular el habla. No podían coordinar los movimientos de la lengua, los labios y el paladar con la velocidad y la precisión necesarias para hablar con fluidez. Tenían inteligencia normal, podían entender, pero no podían hablar como lo hace la mayoría de las personas. Un solo alelo defectuoso de FOXP2 era suficiente para producir ese efecto. El gen era tan crítico y tan poco redundante que bastaba con tener una copia dañada para que el sistema flaqueara. El niño que duerme en el este de África no sabe esto. No puede saberlo. Está dormido bajo las estrellas del Rift, respirando con el leve silbido que tiene desde que nació, y su madre lo sujeta sin despertarse del todo. Y afuera los hienas se mueven por la llanura con su trote irregular, y nada de este mundo tiene nombre todavía de manera sistemática. Pero en las células de esa madre hay algo que en las células de su propia madre no había. Una diferencia en el exón 14 del gen. Una sustitución nucleotídica en la posición que produce el aminoácido en la posición 303 de la proteína. Asparagina en lugar de treonina. Y en la posición 325. Serina en lugar de asparagina. 2 cambios. 2 diferencias que afectan a cómo la proteína FOXP2 se pliega, a qué regiones del genoma se une, a qué genes activa y cuándo. Y esos 2 cambios, según los estudios de Wolfgang Ennard y Svante Pääbo en el Instituto Max Planck de Leipzig, publicados en Nature en el año 2002, aparecieron en la línea evolutiva humana en algún punto de los últimos 300.000 a 400.000 años. Probablemente durante un periodo de expansión demográfica rápida en África Oriental. Lo que eso significa en términos concretos es esto. Antes de esa mutación, los homínidos que vivían en el Rift podían vocalizar, podían gesticular, podían comunicar. Pero el rango de movimientos finos coordinados que requiere el habla articulada humana no estaba completamente disponible. Después de esa mutación, el aparato para producir esa coordinación empezó a organizarse de una manera distinta. No de golpe, no en una generación, pero el umbral estaba cruzado, y el gradiente de selección estaba inclinado en esa dirección. La mujer dormida en el Rift no articula ningún pensamiento sobre esto. Su cerebro, durante el sueño, está consolidando lo que vivió ese día. ¿Dónde encontró agua? ¿Dónde estaban los ibis en la orilla del lago? ¿A qué distancia oyó el rugido que la hizo detenerse a mediodía?
su hipocampo trabaja sin que ella lo sepa, escribiendo en la memoria los mapas del día. Sus ganglios basales, una de las estructuras cerebrales donde FOXPIMS es más activo, están reorganizando los circuitos que controlan el movimiento secuencial, la coordinación de acciones en cadena. La misma maquinaria neurológica que en sus antepasados organizaba la secuencia de movimientos del brazo al tallar una piedra, está siendo reclutada, lentamente, para organizar también la secuencia de movimientos de la lengua al hablar. No es casualidad, es exactamente lo que el estudio genético predice. Los ganglios basales tienen una función central en el aprendizaje de secuencias motoras, sean del brazo, del pie o de la boca. Y FOXP2 actúa precisamente en los ganglios basales y en el cerebelo, las dos estructuras más implicadas en el aprendizaje motor de precisión. Lo que la mutación hizo no fue crear el lenguaje de la nada, fue afinar un sistema ya existente de aprendizaje de secuencias y dirigir parte de ese sistema hacia la producción vocal. La lengua, que ya tenía movilidad, ganó nuevas rutas de control. La laringe, que ya producía sonidos, ganó mayor modulación. El cerebelo, que ya coordinaba el movimiento, amplió su influencia sobre el tracto vocal. Y ese refinamiento, replicado en los hijos y en los nietos y en los bisnietos de esa mujer, fue seleccionado. Fue seleccionado porque funciona. Porque las personas que podían articular un rango mayor de vocales, que podían diferenciar más consonantes, que podían hablar más deprisa sin perder claridad, tenían una ventaja en la coordinación social que se traducía en supervivencia. No en el drama heroico de la lucha contra un depredador, sino en lo cotidiano. En la capacidad de transmitir una instrucción compleja, de negociar, de enseñar, de mentir selectivamente, de planear colectivamente. En la capacidad de decir mañana y ayer y el año que viene y si llueve, entonces. El amanecer llega al rift con el color de la brasa. Primero una franja naranja muy baja, casi sin luz, solo color. Luego el cielo se va aclarando desde el este, como si alguien estuviera abriendo una cortina muy despacio. Los pájaros empiezan antes de que haya luz suficiente para verlos, y sus voces llenan el aire frío con una densidad que sorprende siempre, como si durante la noche se hubieran multiplicado. La mujer abre los ojos. El niño sigue dormido. Ella se incorpora. Mira hacia el lago que brilla en la distancia con el primer reflejo del sol y emite un sonido, breve, gutural, con una inflexión al final que los otros miembros del grupo reconocen como alerta menor, presencia no identificada, sin urgencia. 2 personas se mueven. El resto sigue dormido. Ese sonido tiene estructura. Tiene 2 sílabas diferenciadas y una inflexión. No es una palabra en el sentido que tendría para un Homo sapiens de hace 50.000 años, pero está más cerca de una palabra de lo que lo estaba el mismo sonido en los pulmones de su madre. Y su hijo, cuando lo aprenda, lo producirá con mayor precisión todavía. Y el hijo de su hijo lo usará junto a otros 5 o 6 sonidos igualmente precisos para construir algo que ya no es solo comunicación, sino protocolo. Una sintaxis rudimentaria de señales, combinable, recursiva en embrión. Los genetistas tienen un nombre para el momento en que una variante genética nueva pasa de ser una rareza estadística en una población a convertirse en la variante dominante. Barrido selectivo. Un barrido selectivo ocurre cuando una variante confiere una ventaja tan clara que la selección natural la extiende por toda la población en un número de generaciones relativamente pequeño. En el caso de FOXP2, el análisis de los patrones de variabilidad en el gen que Enard y Pavo publicaron en 2002 sugería que la versión humana había experimentado un barrido selectivo muy reciente, en el contexto evolutivo. En los últimos 200.000 años, quizás menos. La diversidad genética alrededor de esa región del cromosoma séptimo era inusualmente baja, señal de que muy recientemente toda la población humana
descendía de un número pequeño de individuos que llevaban la variante nueva. Lo que eso significa en términos de historia es casi irrepresentable. En algún punto, en algún lugar del este de África, en algún grupo de quizás cientos o pocos miles de personas, la versión nueva del gen se extendió a toda la población que iba a sobrevivir y expandirse. Todos los humanos vivos, hoy, llevamos esa misma variante. Todos. En el cromosoma séptimo, en la región donde se codifica FOXP2, cada persona que vive hoy en la Tierra lleva la misma secuencia que esa mujer dormida bajo las estrellas del Rift. La secuencia que los chimpancés no tienen. Que los neandertales, según los datos del genoma neandertal publicados por el consorcio del Max Planck, tenían también en las mismas dos posiciones, pero con diferencias en la regulación génica que pueden haber producido una expresión distinta del gen. El dato sobre los neandertales merece detenerse. Durante años se asumió que los neandertales no tenían la versión humana de FOXP2, y que eso explicaba por qué no produjeron evidencia clara de lenguaje simbólico complejo. Cuando en 2007 Johannes Krause, Svante Pääbo y sus colaboradores publicaron en Nature la secuencia del FOXP2 neandertal, el resultado fue sorprendente. Los neandertales tenían exactamente las mismas dos sustituciones de aminoácidos que los humanos modernos. Las mismas dos. Eso significaba que la mutación era anterior a la divergencia entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis, o que había habido flujo génico entre ambas poblaciones antes de que los genetistas confirmaran ese flujo génico de manera directa. Y sin embargo, los neandertales no dejaron evidencia de escritura. No dejaron evidencia de arte figurativo sistemático, aunque hay algunas cuevas con marcas que algunos investigadores interpretan como arte neandertal. No dejaron evidencia de navegación oceánica, de domesticación de animales, de comercio a larga distancia de materias primas. Si tenían FOXP2, ¿qué tenían los sapiens que los neandertales no tenían? El grupo se ha puesto en movimiento antes de que el sol esté a un palmo sobre el horizonte. La mujer camina tercera en la fila, con el niño en los brazos. Delante de ella, un hombre mayor lleva una piedra atada con tendones a un palo largo. No exactamente un hacha enmangada, sino una herramienta intermedia, un experimento. Detrás de ella, dos adolescentes discuten en voz baja con el sonido específico de las personas que compiten sin querer que nadie los oiga. El grupo se mueve hacia el norte, siguiendo una ruta que alguien conoce y que fue enseñada, comunicada de alguna manera, de una generación a la siguiente. Esa transmisión es parte de la respuesta, no el gen solo, lo que el gen permite hacer con lo que hay alrededor. La capacidad de enseñar una ruta, de describir un terreno que no está visible, de decir cuando llegues al promontorio de piedra roja, gira hacia donde sale el sol, requiere algo más que vocalización. Requiere que el cerebro pueda construir representaciones simbólicas de lugares ausentes y que pueda codificar esas representaciones en una señal sonora que otro cerebro pueda decodificar. FOXP2 no es el único gen implicado en eso, pero es el que organiza el sistema de producción de la señal, la maquinaria motora de la boca, la coordinación entre respiración y fonación, el aprendizaje de secuencias vocales. Sin esa maquinaria, la cadena se rompe. Las investigaciones posteriores al estudio de 2001 ampliaron el cuadro. Se descubrió que FOXP2 regula, entre otros, los genes CNT-NAP2 y SRPX2, ambos implicados en la sinaptogénesis en regiones del cerebro que procesan el lenguaje. Se descubrió que la versión humana de la proteína activa de manera diferente determinados genes en las áreas de Broca y de Wernicke, las dos regiones corticales más conocidas del procesamiento del lenguaje. Se descubrió que en ratones a los que se implantaban las dos sustituciones humanas del gen, los animales producían llamadas vocales con una estructura temporal distinta, más variable y más articulada.
y se descubrió que FOXP2 no solo actúa en el cerebro, también en los pulmones, en el corazón, en el intestino. Es un gen antiguo con muchas funciones, del que la función lingüística es solo la más reciente y la más llamativa para nosotros, porque es la que nos permite hablar de él. El niño que lleva a la mujer entre los brazos tiene los ojos abiertos ahora. Mira hacia el cielo con la atención concentrada y silenciosa de los bebés cuando algo los detiene. Arriba, un grupo de buitres dibuja círculos muy lentos en el aire azul de la mañana, describiendo una espiral que tiene su centro en algún punto a 1 kilómetro al este. El niño no sabe interpretar eso todavía, pero lo está mirando. Y su madre, que sí lo sabe, cambia ligeramente de dirección sin decir nada. El grupo entero la sigue sin necesidad de señal explícita. En algún lugar, a 1 kilómetro al este, hay algo muerto, y puede que haya oportunidad de comer. Esa lectura del cielo, esa transmisión silenciosa a través de un giro de cuerpo, va a volverse explícita en el niño cuando crezca. Va a haber un momento, en unos años, en que la madre le enseñe qué significa el círculo de los buitres. Y para eso va a necesitar palabras. No muchas, pero van a ser precisas. El niño tiene ya, en sus células, la misma versión del gen que tiene su madre. El sistema motor de su laringe se va a desarrollar sobre los mismos circuitos. Y si el grupo sobrevive el tiempo suficiente, ese niño va a llegar a la edad adulta con una capacidad de comunicación que va a ser, en el margen de lo medible, ligeramente mejor que la de cualquier miembro del grupo que no tenga esa variante. El viento del este llega con olor a tierra mojada. Lejos, en algún punto fuera del horizonte, hay lluvia. El grupo lo sabe porque el olor llega antes que el agua, y porque alguien, en alguna generación anterior, pudo decirle a alguien más joven qué significa ese olor específico. Una cadena de transmisión que empezó con un gesto o con un sonido breve, y que ahora tiene estructura suficiente para pasar de una generación a la siguiente sin perder información en el camino. Lo que hace especial a FOXP2, entre todos los genes que distinguen a los humanos modernos de otras especies, es su papel como multiplicador. No produce por sí mismo ninguna estructura nueva. No introduce ningún comportamiento de la nada. Lo que hace es afinar la interfaz entre el cerebro y la boca hasta el punto en que una cantidad de información que antes no podía ser transferida de una mente a otra, pasa a ser transferible. Y una vez que esa información puede transferirse, se acumula, se corrige, se mejora, se hereda de manera no genética a través de la cultura, que es el nombre que le damos a la transmisión horizontal de información entre individuos de la misma generación y a la transmisión vertical de información entre generaciones. La cultura no necesita ADN para replicarse. Necesita cerebros capaces de producir y recibir señales suficientemente complejas. Y eso es lo que la versión humana de FOXP2 hace posible. No el lenguaje como producto acabado, sino el umbral de complejidad comunicativa, a partir del cual la cultura puede arrancar como proceso acumulativo. Por debajo de ese umbral, cada generación empieza casi de cero. Por encima de ese umbral, cada generación empieza donde dejó la anterior. Eso es lo que cambió. No el tamaño del cráneo, no la forma de la mano, no el color de la piel. Un umbral, una posición en el espacio de lo posible, cruzada gracias a 2 sustituciones de aminoácidos en una proteína que lleva más de 100 millones de años haciendo su trabajo en los mamíferos, y que en un momento de hace 300.000 años, en una mujer dormida en el este de África, encontró su versión definitiva. El grupo avanza hacia el norte. El niño sigue mirando el cielo. Los buitres siguen girando en su espiral lenta a 1 kilómetro al este. El aire huele a lluvia
que todavía no ha llegado. Y en las células de todos ellos, en el núcleo de cada célula, el gen espera, silencioso, haciendo su trabajo de cada día, encendiendo y apagando, activando y silenciando, organizando el tiempo que tarda la boca en moverse. La llanura del Rift no tiene nombre todavía, pero en algún punto, en alguna generación futura de los nietos o bisnietos de esa mujer, alguien va a decir un sonido que va a significar este lugar. Y ese sonido se va a repetir, y se va a transmitir, y va a crecer, y va a combinarse con otros sonidos, y juntos van a construir la primera geografía verbal de un mundo que hasta entonces solo existía en los cuerpos de quienes lo habitaban. El alba se ha convertido ya en mañana plena. La hierba brilla con el rocío que el sol todavía no ha quemado. Los ibis caminan en la orilla del lago en su paso lento y curioso, moviendo la cabeza con esa mecánica de tijera que tienen. La mujer baja al niño de los brazos y lo pone en el suelo, y él da 3 pasos inseguros sobre la hierba aplastada y se sienta. Ella no lo mira ya. Está mirando al sur, con el ceño ligeramente fruncido, hacia algo que los demás todavía no han visto. No hace ningún sonido, pero en el grupo, 2 personas giran la cabeza hacia donde ella mira. La información se ha transmitido sin palabras esta vez, solo con el cuerpo. Pero dentro de poco, en alguna generación que todavía no existe, esa misma información va a poder transmitirse a alguien que está al otro lado de la colina y no puede ver el gesto. Solo puede oír la voz. Ese es el salto. No espectacular desde fuera, invisible casi, pero absoluto en sus consecuencias. Del gesto que solo funciona cuando el receptor está en el campo visual al sonido que cruza la colina, el río, la oscuridad, el tiempo. Ese es el salto que una sola mutación hizo posible, y desde ese salto todo lo demás es consecuencia. Barabas control pum fin palabras, tren 280 se control pum primera frase literal. La noche sobre el valle del Rift no tiene nombre todavía. Control pum frase hito 1000. La proteína se llama FOXP2. Control pum frase hitos 1000. Lo que eso significa en términos de historia es casi irrepresentable. En algún punto, en algún lugar del este de África, en algún grupo de quizás cientos o pocos miles de personas, la versión nueva del gen se extendió a toda la población que iba a sobrevivir y expandirse. Para GAFA, control, pum frasejito 3000. La llanura del Rift no tiene nombre todavía. Control, P1 última frase literal. Del gesto que solo funciona cuando el receptor está en el campo visual al sonido que cruza la colina, el río, la oscuridad, el tiempo. El niño aprende a caminar antes de aprender a hablar. Eso no ha cambiado en 300.000 años. Primero las piernas, que son antiguas, que llevan millones de años perfeccionándose en los homínidos del Rift. Luego la boca, que es nueva, que todavía está aprendiendo lo que puede hacer. El niño de la mujer del Rift tiene ahora 2 años, quizás 2 y medio, y pasa las horas de calor del mediodía sentado a la sombra de un árbol de acacia, mirando las manos de un hombre viejo que talla una piedra. El viejo no le enseña nada de manera explícita, solo talla, pero el niño mira y en su cerebelo y en sus ganglios basales los circuitos de imitación motora trabajan en silencio, copiando el gesto, construyendo el mapa interno del movimiento antes de que la mano lo ejecute. Eso también es FOXP2. No solo la boca, también esto. Los ganglios basales son una estructura subcortical que los vertebrados llevan cargando desde hace más de 400 millones de años. Están en los peces, están en los reptiles, están en todos los mamíferos. Su función original es el aprendizaje de secuencias motoras. Cómo aprender a hacer una cadena de movimientos de manera automática, sin tener que pensar cada paso. Nadar, volar, correr.
Pero en los primates esa misma maquinaria empezó a reclutar nuevas funciones. El aprendizaje de secuencias sociales, la predicción del comportamiento ajeno, el reconocimiento de patrones en el entorno. Y en los humanos, con la versión nueva de FOXP2 actuando directamente sobre los circuitos de los ganglios basales, esa maquinaria se extendió hasta el tracto vocal. Lo que antes era solo para las manos, pasó a ser también para la lengua. El hombre viejo que talla la piedra tiene los dedos manchados de ocre rojo. No es decoración. Es mineral que recogió en un afloramiento a 2 días de marcha hacia el sur y que mezcló con grasa animal para aplicarlo en algún momento a algo que el niño todavía no entiende del todo. El viejo ha hecho ese camino de 2 días 3 veces en su vida. Sabe dónde está el afloramiento porque alguien se lo dijo, o se lo mostró, o una combinación de las dos cosas. Esa información tiene varios años de antigüedad en su memoria. Ha sobrevivido dentro de su cabeza porque su cerebro puede almacenar información verbal y combinarla con información espacial y temporal de una manera que ningún otro primate hace con la misma eficiencia. El ocre tiene historia propia. En la cueva de Blombos, en la costa sur de Sudáfrica, los arqueólogos encontraron piezas de ocre con marcas grabadas y un pequeño taller de procesamiento de pigmentos fechado en aproximadamente 77.000 años atrás. Hay evidencia de uso de ocre en África del Sur que retrocede hasta 100.000 años. Pero hay afloramientos de ocre en el este de África cuya superficie muestra marcas de raspado que algunos investigadores fechan en más de 280.000 años. No hay manera de saber con certeza qué hacían con ese ocre hace 300.000 años. Puede que marcaran cuerpos. Puede que marcaran pieles o madera. Puede que lo usaran en algún ritual cuyo significado no se puede reconstruir. Pero lo recogían, lo transportaban, lo procesaban. Y eso requería, como mínimo, la capacidad de comunicar que el material existía y dónde encontrarlo. El niño estira la mano hacia la piedra que talla el viejo. El viejo lo deja tocarla un momento, luego la retira sin brusquedad. El niño hace un sonido. El viejo hace un sonido de respuesta. No es un diálogo en el sentido que tendría para un humano moderno, pero tiene estructura de turno. Uno habla, el otro responde, el primero escucha. Los estudios sobre protoconversación en primates no humanos muestran que los chimpancés pueden mantener intercambios de gestos con estructura de turno, pero que la complejidad de esos intercambios está limitada por la incapacidad de producir señales sonoras suficientemente diferenciadas. Lo que el niño y el viejo están haciendo tiene esa misma estructura de turno, pero con un rango de señales acústicas ligeramente mayor, solo ligeramente. Pero ese margen extra es el espacio en el que va a crecer todo lo demás. El calor del mediodía se extiende sobre la llanura como una mano que aplana todo. Los sonidos se vuelven más lentos. Los ibis se retiran a la sombra. En la distancia, el lago brilla con una intensidad que duele si se mira directamente. La mujer duerme con la espalda contra el tronco del árbol de acacia, y a sus pies, el niño sigue mirando al viejo que talla. En ese grupo de quizás 20 o 25 personas, el conocimiento está distribuido de manera desigual. El viejo sabe dónde está el ocre, sabe cómo tallar un bifaz, sabe qué hacer cuando la picadura de cierta araña hincha el brazo. Una mujer joven sabe cómo reconocer las plantas que alivian el dolor de estómago en los niños. Un hombre de mediana edad sabe leer el movimiento de las nubes del oeste mejor que nadie. Ese conocimiento distribuido es el capital de supervivencia del grupo. Y solo existe porque puede transmitirse. Sin lenguaje, cada muerte es una pérdida total. El conocimiento que estaba en esa persona se va con ella, y no hay manera de recuperarlo. Con lenguaje, cada muerte es una pérdida parcial.
Lo que se dijo antes de morir, lo que se enseñó, lo que se transmitió, queda. No perfectamente, no completo, pero algo queda. Y ese algo, acumulado generación tras generación, es lo que los antropólogos llaman herencia cultural acumulativa, la capacidad que distingue a los humanos de todos los demás animales que aprenden. No solo aprender, sino aprender lo que aprendió la generación anterior y añadir algo encima. El niño tiene ahora esa capacidad en potencia, no desplegada todavía, pero en sus circuitos, en sus ganglios basales, que FOXP2 está configurando mientras el cerebro todavía crece, el sistema está preparándose para hacer lo que ningún cerebro de ningún homínido anterior pudo hacer con la misma precisión. Pasaron generaciones, muchas. El este de África no es un solo lugar, sino un continente de geografías. La costa del Índico con su humedad y sus monzones, el interior seco del Rift con sus lagos alcalinos y sus volcanes, las tierras altas de lo que hoy sería Etiopía con su frío nocturno y sus praderas de hierba alta, los bosques galería que siguen los ríos hacia el interior. Los grupos de Homo sapiens que portaban la variante nueva de FOXP2 no se quedaron en un solo lugar. Se movieron, se dividieron, se volvieron a encontrar. Intercambiaron personas, como hacen todos los grupos de cazadores-recolectores, para evitar la endogamia, y con las personas intercambiaron también lo que sabían. La movilidad del conocimiento es tan importante como el conocimiento mismo. De nada sirve que un grupo aprenda a fabricar anzuelos de hueso si ese conocimiento no puede salir del grupo. En los sitios arqueológicos del sur de África, de hace 80.000 a 100.000 años, hay evidencia de objetos manufacturados con materias primas que viajaron más de 100 kilómetros desde su fuente. Conchas del océano encontradas tierra adentro, sílex de afloramientos lejanos tallado con técnicas que coinciden con las de grupos de otra región. Esas materias primas viajaron con personas, o entre personas, o a través de cadenas de intercambio. Y cada eslabón de esa cadena requería comunicación. Requería decir, esto viene de allá. Esto sirve para esto. Esta persona lo trajo. El niño ya ha crecido. Tiene quizás 15 años, la piel cubierta de polvo ocre, los pies duros del andar sobre la llanura volcánica. El viejo que lo veía tallar ha muerto hace 2 inviernos. Pero el niño sabe dónde está el afloramiento de ocre. Lo sabe porque antes de morir, el viejo lo llevó hasta allá. Y durante el camino de 2 días, le dijo cosas que el niño almacenó, y que ahora puede reproducir con suficiente fidelidad para encontrar el lugar. Esa transmisión exitosa es una victoria evolutiva tan real como sobrevivir a un depredador. Más real, quizás, porque se multiplica. Hay un momento en la historia del lenguaje humano que los lingüistas llaman el umbral de la recursividad. Es el momento en que la comunicación deja de ser solo señal-respuesta y se convierte en algo que puede contener otras frases dentro de sí misma. El hombre que vive junto al río que está al norte del promontorio de Piedra Roja tiene una herramienta que nunca había visto antes. Esa frase contiene 3 cláusulas subordinadas. Para producirla, el cerebro necesita mantener una estructura jerárquica en la memoria de trabajo mientras construye cada parte, sin perder el hilo de la frase principal. Esa capacidad de mantenimiento jerárquico en la memoria de trabajo está relacionada con los circuitos prefrontales, y esos circuitos tienen conexiones directas con los ganglios basales donde FOXP2 actúa. No hay un gen de la recursividad. El lenguaje no es el producto de un solo gen. Pero FOXP2 es el que hizo posible el aparato de producción suficientemente preciso para que la recursividad, cuando los circuitos cognitivos estuvieron listos, pudiera expresarse. Es como la diferencia entre tener los pensamientos y poder escribirlos. Los pensamientos pueden ser complejos, pero si la mano no obedece al nivel de precisión que la escritura requiere,
el pensamiento no sale. FOXP2 es, en cierta manera, la mano que obedece. El adolescente que creció viendo tallar al viejo está ahora de pie en un promontorio, mirando hacia el norte. A su derecha hay una mujer de su misma edad que lleva un bebé atado a la espalda con una piel. A su izquierda hay un hombre mayor que señala algo en el horizonte con el brazo extendido. Los tres están mirando lo mismo. Una columna de humo que sube recta, vertical, desde algún punto a quizás 4 o 5 kilómetros. No es fuego de pradera. El humo de pradera es ancho y bajo y marrón. Este es delgado y azulado y sube despacio. Es fuego controlado. Fuego de otro grupo. Lo que pase a continuación depende de lo que puedan comunicarse entre ellos antes de decidir. Y de lo que puedan comunicar cuando lleguen al otro grupo, si deciden acercarse. O de lo que puedan decir para alejarse sin provocar un enfrentamiento. En cualquiera de los tres casos, el resultado va a ser mejor con más palabras que con menos. El lenguaje no es solo herramienta de cooperación, es herramienta de negociación, de disuasión, de alianza, de identificación del propio grupo frente al ajeno. Es la herramienta que permite que dos grupos extraños, en lugar de atacarse o huir, puedan detenerse a un tiro de piedra el uno del otro y decidir mediante señales vocales si hay bases para el intercambio. El hombre mayor señala hacia el humo y emite un sonido que el adolescente reconoce. Algo en el rango de conocidos o vistos antes. El adolescente responde con otro sonido. La mujer con el bebé añade algo más, y los tres se miran brevemente antes de empezar a bajar por el promontorio hacia la llanura. Han decidido acercarse. Esa decisión tomada en tres intercambios de sonidos, que en un grupo de homínidos sin esa versión del gen habría sido más lenta, más ambigua, más arriesgada, va a determinar lo que pasa en las próximas horas. Puede que terminen compartiendo fuego. Puede que intercambien personas. Puede que el bebé atado a la espalda de la mujer crezca y se una al otro grupo en algún momento futuro, llevando consigo lo que aprendió en este. Ese intercambio de personas es el mecanismo que mantiene la diversidad genética en las poblaciones de cazadores-recolectores. Es también el mecanismo que extiende las variantes génicas favorables a través de poblaciones que de otro modo nunca se cruzarían. La variante nueva de FOXP2, si confería ventaja comunicativa, se extendía cada vez que una persona portadora de ella se unía a un nuevo grupo. El barrido selectivo que los genetistas infieren del patrón de variabilidad del gen no requiere ningún mecanismo dramático. Solo requiere que la variante sea ligeramente mejor y que los grupos se mezclen con la frecuencia que los datos arqueológicos y genéticos de las poblaciones de cazadores-recolectores sugieren. La columna de humo sigue subiendo en el horizonte norte. El adolescente desciende el promontorio con pasos seguros, los pies conociendo el terreno incluso antes de que los ojos lo confirmen. A sus espaldas el lago brilla. Adelante, el humo. Y en algún punto entre los dos, 4 horas de caminata sobre la hierba y la roca volcánica, hay otro grupo de personas que también tiene fuego, y también tiene conocimiento, y también tiene en las células de sus cuerpos la misma variante en el cromosoma séptimo que él lleva sin saber que existe. Lo que el gen hizo posible no fue solo el lenguaje entendido como vocabulario y gramática. Fue algo anterior y más fundamental: la sincronización entre mentes. La capacidad de que lo que está en una mente pase, con suficiente fidelidad, a otra mente. No perfectamente, nunca perfectamente, pero suficientemente, con suficiente resolución para que el concepto sobreviva el trasvase, aunque cambie ligeramente en el proceso, como el juego del teléfono roto, pero con un canal lo suficientemente ancho como para que el mensaje llegue todavía reconocible al otro extremo. Esa sincronización entre mentes es el fundamento de todo lo que vino después.
del ritual que requiere que un grupo completo actúe en sincronía según una descripción verbal compartida de lo que se está haciendo y por qué. Del mito que requiere que una narración viaje de una generación a la siguiente sin soporte material, sostenida solo por las voces. De la tecnología acumulativa que requiere que la mejora de una herramienta pueda ser descrita con suficiente precisión para que quien la escucha pueda reproducirla sin haberla visto. De la ley que requiere que una norma social sea articulada de manera suficientemente explícita para que quien no estuvo presente en su formulación original pueda conocerla y aplicarla. Todo eso es consecuencia. Pero la raíz, el punto en que la cadena se ancla, es ese gen en esa mujer en esa noche del Rift. Y hay algo en esa raíz que merece mirarse con más cuidado, porque no es lo que uno esperaría. No fue un salto repentino. No hubo una generación que de golpe pudiera hablar en frases complejas cuando la anterior no podía. Los cambios en los circuitos neuronales que la versión nueva de FOXP2 produce son graduales en el desarrollo individual, y su expresión plena depende de la interacción con el entorno social. Los niños aprenden a hablar porque están en un entorno donde se habla. Si la mujer del Rift y sus contemporáneos no tenían todavía un sistema de comunicación suficientemente rico, la ventaja del gen nuevo se manifestaba de manera más modesta. Solo a medida que el sistema comunicativo del grupo se hacía más rico, la ventaja del gen se expresaba más plenamente. Eso crea un círculo. El gen mejora la capacidad comunicativa. La capacidad comunicativa mejora el entorno lingüístico. El entorno lingüístico permite que el gen se exprese más plenamente en la siguiente generación, que mejora todavía más la capacidad comunicativa. Un ciclo de retroalimentación entre genética y cultura que se amplifica a sí mismo con el tiempo. Los lingüistas evolucionistas llaman a esto coevolución gen-cultura, y es uno de los mecanismos más potentes y menos espectaculares de la historia de nuestra especie. La tarde llega al Rift con el color de la brasa otra vez, pero desde el otro lado. El este oscurece primero, y las sombras se alargan hacia el oeste sobre la llanura amarilla. El adolescente y los dos adultos han llegado al campamento del otro grupo. Hay quizás 12 personas allí. Un fuego bajo. Olor a carne asada. Los dos grupos se miran durante un momento, con esa evaluación rápida y total del cuerpo que los primates hacen cuando se encuentran con extraños. Tamaño, postura, expresión, número. Luego alguien en el otro grupo emite un sonido que el adolescente no reconoce del todo, pero cuya entonación reconoce. Es una entonación de apertura, no de amenaza. El hombre mayor de su grupo responde, y el fuego sigue ardiendo, bajo y paciente, mientras los dos grupos empiezan el proceso lento de volverse algo más que extraños. Esa escena se ha repetido innumerables veces en la historia de nuestra especie. Cada vez que ocurrió con éxito, conocimiento viajó. Genes viajaron, personas viajaron. Y la red de transmisión cultural que haría posible todo lo que vino después se extendió un poco más, no por ningún plan, no por ninguna intención, por la simple mecánica de que los grupos que podían comunicarse con otros grupos sobrevivían más y dejaban más descendientes que los grupos que no podían. El bebé atado a la espalda de la mujer abre los ojos en el momento en que el fuego del otro grupo lanza una chispa grande que sube despacio y se apaga antes de llegar al nivel de los ojos. El bebé la sigue con la mirada. Luego, cierra los ojos otra vez. En su cabeza, en ese cerebro que todavía está formando sus conexiones definitivas, algo registra la chispa. No como símbolo todavía, solo como luz que se mueve y luego desaparece. Pero el cerebro que la registra es un cerebro que, dentro de 2 años, va a empezar a hacer preguntas. No con palabras todavía, con una entonación específica,
con una inflexión ascendente al final de un sonido, que los adultos de su grupo van a reconocer como pregunta y van a responder. Y en ese momento, cuando la primera pregunta reciba la primera respuesta deliberada de un adulto a un niño, algo habrá ocurrido que no ocurría antes. Pero eso es todavía un misterio, que duerme en la espalda de la mujer, bajo las estrellas del Rift, junto al fuego de un grupo que hasta esta tarde era desconocido. El tiempo pasa de una manera que no tiene representación visual. No hay reloj, no hay calendario, no hay nada que marque el paso de las generaciones, salvo los cuerpos que envejecen y los niños que crecen y los viejos que mueren. 10 generaciones son 200 años, quizás 250. 20 generaciones son 400. 50 generaciones son 1000 años. Y 1000 años en la escala de los 300.000 que separan a esa mujer del Rift de nosotros son solo el 3% del camino. Pero el camino no es uniforme. Hay periodos en que casi nada cambia, en que el sistema comunicativo de los grupos de cazadores-recolectores del este de África permanece en un estado de estabilidad funcional, suficiente para sobrevivir y reproducirse, sin presión suficiente para empujar hacia mayor complejidad. Y hay periodos en que algo se mueve, un cambio climático que reduce los recursos y obliga a los grupos a coordinarse de maneras nuevas, una enfermedad que diezma a los adultos y pone a los adolescentes en posiciones de conocimiento que normalmente llevarían décadas adquirir, un encuentro con otro grupo que tiene una técnica de caza o una planta medicinal que cambia lo que es posible. En esos periodos de presión, la capacidad comunicativa que Fox P2 hizo posible se convierte en el recurso más valioso que existe. No el sílex, no el fuego, no el agua. La capacidad de decir exactamente lo que se necesita decir en el momento en que se necesita decirlo. Hay un yacimiento en Sudáfrica llamado Pinnacle Point, en la costa del Cabo, donde los arqueólogos de la Universidad de Arizona, dirigidos por Curtis Marian, encontraron evidencia de una población humana que vivió en esas cuevas durante periodos de expansión y contracción que coinciden con los ciclos climáticos del último periodo glacial. Hace aproximadamente 165.000 años, durante uno de los periodos más áridos y fríos del Pleistoceno tardío, la población humana de África pudo haber caído a un número muy pequeño, quizás decenas de miles de personas en total, concentradas en refugios costeros donde los recursos marinos amortiguaban la sequía del interior. Esos refugios costeros, con sus algas y sus mariscos y sus peces, fueron el escenario en que el lenguaje humano pudo haber dado uno de sus saltos más importantes. La costa es un entorno que requiere conocimiento técnico específico. Mareas, corrientes, qué rocas tienen mejillones en qué estación, cómo abrir un erizo sin cortarse, dónde están los bancos de algas que se pueden comer y cuáles son tóxicas. Ese conocimiento es hiperespecífico y perecedero. Si se pierde, el grupo muere de hambre en un entorno que para quien sabe usarlo es extraordinariamente rico. La presión selectiva sobre la capacidad de transmitir ese conocimiento con precisión era, en esos refugios costeros del Pleistoceno, más intensa que en cualquier otro entorno anterior. Las cuevas de Pinnacle Point huelen a sal, huelen a alga seca y a humo de leña y a la grasa de los animales marinos que se asaban en las brasas. El viento del sur entra por la abertura de la cueva, con una fuerza que en invierno obliga a los que duermen junto a la entrada a levantarse y buscar un lugar más adentro. El sonido del mar es constante, un rumor de fondo que nunca para, que los que vivieron aquí aprendieron a ignorar de día y que a veces en la noche se convierte en algo más alto, más insistente, cuando la tormenta llega del suroeste con sus olas de 4 y 5 metros. En esa cueva, hace 165.000 años, una persona que no tiene nombre conocido
recogió conchas de un tipo específico de molusco. Las calentó al fuego para abrirlas, las comió y guardó las conchas. No por decoración todavía, o quizás sí, ya en alguna medida. Lo que se sabe es que en las capas arqueológicas de esa cueva hay conchas perforadas de Nasarius krausianus, un pequeño caracol marino que llevaban pigmento de ocre en su interior, perforadas de manera que pudieran colgarse. Hace 90.000 años en Pinnacle Point y en otros sitios del norte de África a fechas similares o ligeramente anteriores, los humanos ya llevaban objetos decorativos colgados del cuerpo. Eso requería, como mínimo, que hubiera un sistema simbólico lo suficientemente compartido dentro del grupo, para que el objeto significara algo para quien lo veía. Que hubiera un código. Un código es un sistema de señales cuyo significado es convencional, no natural. El rojo del fuego significa calor porque el fuego es caliente. Pero el rojo de un collar de conchas teñidas de ocre significa algo porque el grupo acordó que significa algo. Ese acuerdo no ocurre sin lenguaje. Puede ocurrir con un lenguaje rudimentario, con señas y sonidos y con textos compartidos. Pero requiere que la convención pueda transmitirse. Que alguien pueda decirle a alguien que no lo sabe, ¿qué significa llevar esas conchas? ¿Quién puede llevarlas? ¿En qué contexto? ¿Qué indica sobre la persona que las lleva? La mujer que lleva las conchas perforadas está de pie en la entrada de la cueva, mirando el mar. El viento le levanta el pelo. Las conchas golpean levemente entre sí con el movimiento, haciendo un sonido pequeño, casi imperceptible bajo el ruido del mar. Dentro de la cueva, alguien la llama con un sonido. Ella responde sin girarse. El sonido que emite tiene una estructura que en ese grupo específico significa algo como «ya voy» o «espera», o una combinación de las dos cosas. Y la persona que la llamó lo entiende y espera. Esa pequeña transacción, ese intercambio de dos sonidos con significado compartido entre dos personas que no se ven en ese momento, es una prueba de algo que los lingüistas llaman desplazamiento. La capacidad del lenguaje de referirse a cosas que no están presentes en el campo perceptivo inmediato. No, mira esto aquí ahora, sino haré esto que no estás viendo en un momento que todavía no ha llegado. El desplazamiento es una de las propiedades fundamentales del lenguaje humano que lo distinguen de los sistemas de comunicación de otros animales, y su aparición en el registro arqueológico no deja huella directa, porque los sonidos no se fosilizan, pero deja huellas indirectas, objetos que solo tienen sentido si quien los fabrica puede comunicar su significado a quien no lo sabe. Las conchas de Pinnacle Point son una de esas huellas. Los bloques de ocre grabado de blombos son otra. Los anzuelos de hueso de 42.000 años encontrados en Timor son otra. Las pinturas de la cueva de Sulawesi, en Indonesia, fechadas en al menos 45.000 años, con su jabalí verrugoso pintado en rojo sobre la pared de roca, son otra. Cada uno de esos objetos presupone un sistema de comunicación lo suficientemente complejo para que su significado pueda ser compartido. Ninguno de ellos sería posible sin la versión humana de FOXP2, no porque el gen produzca arte, sino porque el gen produjo el aparato que hace posible el código, que hace posible el arte como sistema simbólico compartido. El jabalí de Sulawesi merece un momento. La cueva está en el interior de la isla, en un sistema kárstico de calizas que los humanos modernos alcanzaron hace al menos 45.000 años, cruzando el mar desde el continente australiano o desde el sudeste asiático continental. Para llegar a esa cueva, alguien tuvo que cruzar un mínimo de 90 kilómetros de mar abierto, sin tierra visible en el horizonte, en alguna embarcación que no se ha conservado. Esa travesía requería planificación, construir o adquirir la embarcación, decidir cuándo zarpar,
coordinar un grupo suficientemente grande para remar, llevar provisiones para varios días, tener alguna información sobre qué había al otro lado del agua. Toda esa cadena de decisiones, ejecutada en la oscuridad sobre un océano que no habían cruzado antes, es una demostración de planificación temporal extendida que solo es posible con lenguaje. Y cuando llegaron, alguien entró en esa cueva oscura con una antorcha y pintó un jabalí en la pared, con pigmento rojo, con una precisión anatómica que requería haber mirado jabalíes con atención y haber tenido la capacidad de trasladar esa observación a una representación bidimensional. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Puede que fuera ritual, puede que fuera comunicación de algún tipo, puede que fuera algo que hoy llamaríamos arte por la falta de una mejor palabra. Pero lo hizo, y el jabalí lleva 45.000 años en esa pared. Y cuando los arqueólogos de la Universidad de Griffith lo encontraron en 2019 y midieron su antigüedad con series de uranio y torio en las costras calcáreas que lo cubren, el número que salió los detuvo. 45.500 años. Más antiguo que las pinturas de Chauvet en Francia. Más antiguo que las de Altamira en España. El arte figurativo más antiguo conocido en ese momento, en una isla del Pacífico Occidental, hecho por personas que habían cruzado el mar para llegar allí. Esas personas tenían la misma variante de Fox-P2 que la mujer del Rift. La misma que el adolescente que bajó el promontorio hacia el fuego del grupo desconocido. La misma que tú llevas ahora mismo en el cromosoma 7 mientras escuchas esto. Hay algo que se pierde en la narración genética si no se tiene cuidado. La tentación es contar la historia como si Fox-P2 fuera la causa y todo lo demás fuera el efecto. Como si el gen hubiera producido el lenguaje, y el lenguaje hubiera producido el arte, y el arte hubiera producido la civilización, en una cadena limpia de causas y efectos. Pero eso no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es más parecido a esto. El gen produjo una capacidad. La capacidad interactuó con las condiciones del entorno, con las presiones de selección, con los accidentes de la historia demográfica. De esa interacción emergieron sistemas de comunicación cada vez más complejos, en tiempos y lugares distintos, de maneras que no eran predecibles desde el gen. El gen es la condición necesaria, no la condición suficiente. La diferencia importa porque significa que la historia del lenguaje humano no es una historia de destino. Es una historia de contingencia. De lo que pasó porque ocurrieron ciertas cosas en cierto orden, no de lo que tenía que pasar inevitablemente. Si el clima hubiera sido distinto, si los refugios costeros del Pleistoceno no hubieran existido, si la presión selectiva sobre la comunicación precisa no hubiera sido tan intensa en esos entornos específicos, quizás la capacidad que Fox-P2 hizo posible habría permanecido latente durante más tiempo, expresándose en sistemas de comunicación más simples sin dar el salto hacia el lenguaje recursivo complejo. No ocurrió así, ocurrió de la manera en que ocurrió. En cuevas con olor a sal, en llanuras con olor a hierba seca, en los bordes de los lagos alcalinos del Rift, en las costas de mares que todavía no tenían nombre. Y desde esos lugares, en generaciones sucesivas, los descendientes de la mujer dormida bajo las estrellas se extendieron por el mundo entero, llevando consigo su gen y su lenguaje, y sus conchas perforadas, y su ocre rojo, y finalmente sus palabras. Las palabras son lo más frágil y lo más resistente que existe, más frágil que la piedra tallada, que dura millones de años sin cambiar. Una palabra dicha en el aire dura menos de un segundo, pero las palabras se copian, de boca en boca, de generación en generación, y en esa copia acumulan cambios que los lingüistas pueden medir y rastrear. La lingüística histórica
puede reconstruir palabras que se hablaron hace 10.000 o 15.000 años, comparando las lenguas vivas y las muertas que derivaron de ellas. Puede rastrear el movimiento de las poblaciones a través de los cambios en el vocabulario. Puede identificar el momento en que dos grupos que hablaban la misma lengua se separaron y empezaron a hablar lenguas distintas. No puede llegar a 300.000 años atrás. La señal lingüística se pierde mucho antes, a los 8 o 10.000 años como mucho para reconstrucciones directas, quizás a los 20 o 25.000 con métodos estadísticos más especulativos. Pero el gen sí puede llegar. El gen deja una huella en el ADN que no se borra con el tiempo de la misma manera en que se borran las palabras. Y la huella que FOXP2 deja en el genoma humano, con su patrón de variabilidad reducida que apunta a un barrido selectivo reciente, es la evidencia más directa que existe de que algo cambió en el aparato lingüístico humano en un periodo relativamente corto y relativamente reciente de la historia evolutiva. La noche llega al cabo sur de África con el viento del océano Antártico. Un viento que no tiene tierra al sur durante miles de kilómetros, que viene limpio y frío y salado desde latitudes que ningún humano ha visitado todavía, y que no visitará hasta dentro de muchos miles de años. En la entrada de la cueva de Pinnacle Point, alguien enciende un fuego nuevo con piedras de sílex. La chispa cae sobre la yesca seca 2 veces, 3 veces, antes de prender. La llama crece despacio, roja primero, luego amarilla, luego el blanco del centro cuando el combustible es suficiente. Alrededor del fuego, quizás 8 o 10 personas se acomodan para la noche. Un niño pequeño que todavía no camina solo está sentado en el regazo de un adulto, mirando el fuego con esa atención total que los bebés dedican a las cosas que se mueven y cambian. Sus ojos siguen cada variación de la llama. Su boca hace un sonido suave, sin dirección, sin destinatario claro. Solo el sonido de estar vivo y mirando algo que brilla. En sus células, en su cromosoma 7, el gen espera. Dentro de 2 años va a empezar a expresarse en la laringe y en los ganglios basales y en el cerebelo de este niño de manera cada vez más visible. Dentro de 4 años, el niño va a hablar, con las limitaciones y la riqueza de lo que su grupo le ofrezca como modelo. Y lo que aprenda va a sumarse a lo que ya sabe el grupo. Y el grupo va a saber un poco más al final de la vida de este niño que al principio. Así, generación tras generación, en cuevas con olor a sal, y en llanuras con olor a hierba, y en bosques con olor a tierra mojada, el lenguaje creció. No como una planta que crece hacia la luz en una dirección predecible, más como el fuego, siguiendo lo que hay disponible para arder, expandiéndose donde encuentra combustible, deteniéndose donde no lo hay, volviendo a encenderse en otro punto cuando las condiciones cambian. El niño del regazo sigue mirando el fuego. La llama se inclina con el viento. Se endereza. Se inclina otra vez. Y en el exterior de la cueva, el océano Antártico sigue golpeando las rocas con esa paciencia, que no es paciencia, sino simplemente el tiempo, que sigue sin que nadie lo llame de ninguna manera. Hay un momento en la historia del lenguaje humano que los arqueólogos llaman la explosión del Paleolítico Superior. Ocurrió hace entre 50.000 y 40.000 años, cuando los registros arqueológicos de Europa, Asia y Australia muestran de repente una densidad de objetos simbólicos, herramientas especializadas, enterramientos con ajuar y arte figurativo que no tiene precedente en el registro anterior. No es que antes no hubiera nada. Las conchas de Pinnacle Point, el ocre de Blombos, los enterramientos con pigmento rojo de Kafse en Israel de hace 92.000 años demuestran que la capacidad simbólica existía antes. Pero algo en ese periodo de hace 50.000 años
hizo que esa capacidad se expresara de manera mucho más densa, mucho más variada, mucho más acumulativa. Los investigadores han debatido durante décadas si eso refleja un cambio genético tardío, una especie de segundo umbral neurológico, o simplemente el efecto de una densidad demográfica suficiente para que la cultura acumulativa alcanzara una masa crítica. La hipótesis demográfica es elegante. Cuando hay suficientes personas en contacto suficientemente frecuente, las innovaciones no se pierden con la muerte de su inventor, sino que se extienden, se mejoran, se combinan con otras innovaciones. El umbral no es biológico, sino social. El gen ya estaba. Lo que faltaba era suficiente gente. En las laderas del Monte Carmelo, en lo que hoy es Israel, hace 92.000 años, alguien enterró a un niño. No lo dejó donde cayó. Lo llevó a un lugar específico. Cavó en la tierra roja con las manos o con un palo. Colocó el cuerpo en una posición determinada y cubrió el suelo alrededor con fragmentos de mandíbula de jabalí y con polvo de ocre rojo. Luego lo tapó. Ese enterramiento, excavado en la cueva de Kafse en 1933 y fechado con termoluminiscencia décadas después, es uno de los enterramientos intencionados más antiguos conocidos de Homo sapiens. Y presupone algo que ningún enterramiento presupone sin lenguaje: la existencia de un concepto compartido de lo que significa morir, de lo que ocurre después, de por qué importa el lugar donde el cuerpo queda. El niño tiene quizás 3 años. Sus huesos están manchados de ocre, ese pigmento rojo que viaja con los humanos a través del tiempo como una firma. Alrededor de su cuello, cuando lo encontraron, quedaban los restos de lo que pudo ser un collar. La persona que lo enterró no está en la cueva ahora. Está afuera, o ya murió también, o se fue con el grupo hacia el norte siguiendo los recursos del otoño. Pero el gesto permanece. La tierra removida, la posición del cuerpo, el ocre, los fragmentos de mandíbula dispuestos sin descuido. Un gesto que solo tiene sentido si hay palabras para explicarlo. Si hay una narrativa compartida sobre qué significa ese niño para las personas que lo conocieron, y qué significa la muerte, y qué debe hacerse cuando ocurre. El ritual es, en ese sentido, la prueba más antigua del lenguaje complejo. Más antigua incluso que el arte figurativo, porque el ritual requiere que una descripción verbal de lo que se está haciendo y por qué sea compartida por un grupo entero, no solo por el individuo que actúa. El arte puede ser privado, puede ser el gesto de una sola persona ante una pared de roca en la oscuridad. El ritual es necesariamente social. Requiere que varios cuerpos actúen en sincronía según una partitura que solo existe en las palabras que la describen. Y esa partitura, esas palabras que dicen qué hacer cuando un niño de 3 años muere, son la evidencia más poderosa de que Fokpit II ya había hecho su trabajo completo hace 92.000 años en las laderas del Monte Carmelo. El gen estaba, el lenguaje estaba, y con el lenguaje estaba ya la posibilidad de todo lo que vendría después. Lo que vendría después tardó en llegar. 40.000 años más de cazadores-recolectores distribuidos por el mundo, llevando sus lenguas y sus rituales y sus objetos simbólicos de un lado a otro, cruzando el estrecho de Bering cuando el nivel del mar lo permitía, llegando a Australia cuando el nivel del mar lo permitía también, pero en sentido contrario, pintando bisontes en Altamira y leones en Chauvet, y manos en negativo en la cueva de las manos de la Patagonia. 40.000 años de lenguaje sin escritura, de conocimiento transmitido de voz en voz, de mapas que vivían solo en las palabras y en los cuerpos de las personas que los habían caminado. Y luego, hace aproximadamente 12.000 años,
En el arco que va desde el levante mediterráneo hasta los valles del Tigris y el Éufrates, algo cambió en la relación entre los humanos y las plantas. No de golpe, de manera gradual, en grupos distintos, en regiones distintas, de maneras que los arqueólogos todavía discuten. Las plantas silvestres que los grupos de cazadores-recolectores conocían desde hace generaciones empezaron a ser plantadas deliberadamente, seleccionadas por sus semillas más grandes, cultivadas en parcelas que los grupos regresaban a visitar y a cuidar. La ganadería llegó después, o al mismo tiempo, con la domesticación de ovejas y cabras en los Zagros y del ganado bovino en Anatolia y del cerdo en varios lugares simultáneamente. Ese cambio se llama Revolución Neolítica, y su consecuencia más importante no fue la agricultura en sí, sino lo que la agricultura hizo posible: la sedentarización, la acumulación de excedentes, la especialización del trabajo, la jerarquía social fija, la propiedad, el conflicto armado organizado y, finalmente, la ciudad. Y la ciudad, con su densidad de personas que no se conocen entre sí y necesitan coordinar comportamientos complejos entre extraños, creó una presión sobre el lenguaje que ningún entorno anterior había ejercido de la misma manera. En Çatalhöyük, en la llanura de Konya, en la Anatolia central, hace 9000 años, vivían quizás 8000 personas en una aglomeración de casas de adobe sin calles entre ellas. Se entraba a las casas por el techo, bajando por una escalera de madera. Las paredes interiores estaban pintadas con escenas de caza, con buitres, con figuras humanas sin cabeza. Los muertos se enterraban bajo el suelo de las habitaciones, bajo los lugares donde los vivos dormían. Era una ciudad, en el sentido de que era una concentración de personas que no podían ser todas parientes directas y que necesitaban normas compartidas para vivir tan cerca. Pero no tenía escritura todavía. El lenguaje que organizaba esa convivencia era solo oral. El hombre que vive en el cuarto más grande de Çatalhöyük tiene las manos llenas de cal. Lleva 2 días reparando la pared este de la habitación principal, donde la humedad del invierno ha abierto una grieta que sube desde el suelo hasta el techo. La cal huele a mineral recién mezclado, un olor áspero y limpio que se mezcla con el olor del estiércol de las cabras que están en el corral del techo y con el olor de la carne asada que alguien está preparando 2 casas más allá. A través del techo abierto entra la luz del mediodía en una columna que cae justo sobre la pared reparada, iluminando el color blanco fresco de la cal nueva contra el ocre envejecido del resto. Este hombre sabe cómo reparar una pared porque alguien le enseñó. Sabe que hay que mezclar la cal con agua en una proporción específica, que hay que aplicarla en capas delgadas y dejar que cada capa seque antes de aplicar la siguiente, que hay que humedecer la pared vieja antes de aplicar la cal nueva para que se adhiera. Ese conocimiento técnico específico existe en su cabeza porque las palabras que lo describen existen en su lengua. No es un conocimiento que se pueda transmitir solo con demostración. Hay pasos que ocurren a velocidades o en condiciones que no son visibles durante la demostración y que solo se pueden comunicar con palabras. La proporción exacta de agua, el tiempo de secado, la temperatura del ambiente que afecta a la adherencia. Çatalhöyük tiene unos 1400 años de ocupación continua antes de ser abandonada. Durante esos 1400 años, las técnicas de construcción se refinaron de manera acumulativa. Cada generación sabía un poco más que la anterior sobre cómo construir, cómo reparar, cómo mejorar. Ese refinamiento acumulativo solo es posible con lenguaje, y con la versión del lenguaje que Fox P2 hizo posible. No solo comunicación de presencia e intención, sino transmisión de procedimiento técnico complejo a través del tiempo. 1500 años después de Çatalhöyük, en los valles del sur de Mesopotamia, alguien presionó el extremo de un cálamo de caña sobre una tablilla de arcilla húmeda
y dejó una marca. La marca era triangular, con un extremo más grueso que el otro, dependiendo del ángulo de presión. Con distintas combinaciones de esas marcas triangulares, ese alguien podía representar objetos, luego acciones, luego sonidos. La escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo que existe en el registro arqueológico, apareció en Sumer hace aproximadamente 5000 años. Y su aparición es, en cierto sentido, el momento en que el ciclo que empezó con la mutación de FOXP2 se cierra sobre sí mismo. Porque la escritura es el lenguaje que ya no depende de estar vivo para existir. Es el lenguaje que sobrevive a la muerte del hablante. El escriba de Uruk, que tallaba los primeros registros contables en arcilla húmeda, no pensaba en la inmortalidad. Pensaba en la cantidad de cebada que había en el almacén del templo, en cuántas jarras de cerveza se habían distribuido a los trabajadores, en cuántas ovejas habían sido sacrificadas en la última fiesta. La escritura empezó como contabilidad, no como literatura. Empezó porque la ciudad creció hasta un punto en que ninguna memoria humana individual podía retener toda la información necesaria para administrarla. La escritura fue una prótesis de la memoria, una extensión del cerebro hacia la arcilla. Pero una vez que existía el sistema, sus posibilidades se multiplicaron. Primero, los registros administrativos, luego los nombres de los reyes, luego las leyes, luego los mitos, luego las cartas personales, los contratos matrimoniales, los testamentos, los poemas de amor, los lamentos por los muertos. En las tablillas del archivo de Mari, en el Éufrates medio, hay cartas de esposas a maridos ausentes en campaña militar que tienen una intimidad y una especificidad que sorprenden. «Ya no tengo cebada para el pan», dice una. «El niño está enfermo y no sé qué darle», dice otra. Esas palabras tienen 4000 años y suenan como si se hubieran escrito ayer. Suenan como si se hubieran escrito ayer, porque el gen que las hizo posibles tiene 300.000 años y no ha cambiado. La mujer que escribió esa carta sobre el niño enfermo llevaba en el cromosoma séptimo exactamente la misma secuencia que la mujer dormida bajo las estrellas del Rift. El mismo gen. Los mismos 2 aminoácidos en las posiciones 303 y 325 de la proteína. La misma maquinaria motora en la laringe, en la lengua, en el diafragma. La misma capacidad de organizar sonidos en secuencias que significan cosas para quien las oye. Lo que cambió fue el entorno en que esa capacidad operaba. El entorno que pasó del grupo de 20 cazadores-recolectores en la llanura del Rift a la ciudad de 30.000 habitantes en la llanura de Mesopotamia, con su división del trabajo y su jerarquía y sus dioses que necesitaban ser honrados con rituales descritos por escrito, para que todos los sacerdotes los ejecutaran de la misma manera sin importar si el sacerdote principal estaba presente o no. El escriba de Uruk trabaja en una sala que da al patio interior del templo. La sala es de adobe, con el suelo de arcilla apisonada que en verano está caliente bajo los pies y en invierno está fría. Sobre la mesa, que es solo una superficie de arcilla endurecida a la altura de la rodilla cuando se está sentado, hay 15 tablillas en distintos estados de elaboración. Algunas húmedas todavía, recién preparadas, que se pueden reescribir si se comete un error. Otras secas, con los signos ya fijos. Otras a medio camino, con el borde comenzando a endurecerse, pero el centro todavía maleable. El escriba tiene entre 15 y 20 años. Lleva 5 años en la Edubba, la casa de las tablillas, aprendiendo bajo la supervisión de un escriba mayor que le ha enseñado los 600 signos básicos del sistema cuneiforme. No los sabe todos todavía. Los signos más difíciles, los que se usan solo para textos religiosos o para las listas de nombres de plantas medicinales, todavía le dan problemas. Afuera, en el patio,
Los sacerdotes preparan la ofrenda de la tarde. Se oye el sonido de los cuencos de bronce, el olor del incienso que empieza a quemarse, las voces de los cantores que ensayan un himno. Esas voces, esos sonidos organizados en secuencias melódicas, que son también secuencias lingüísticas, son el producto final de lo que Fox P2 hizo posible. No solo el habla, sino el canto, que requiere el mismo control motor de precisión sobre el tracto vocal, pero sostenido en el tiempo y modulado en altura, además de en articulación. La música y el lenguaje comparten la misma infraestructura neurológica. Los pacientes con daño en las áreas de Broca y Wernicke pierden la capacidad de procesar el ritmo y la estructura musical, además de la estructura lingüística. Los estudios de neuroimagen muestran que escuchar música y escuchar habla activan regiones cerebrales superpuestas. Y Fox P2 actúa en estructuras cerebrales implicadas en ambos. Los ganglios basales que procesan el ritmo, el cerebelo que coordina la temporización precisa, las conexiones entre la corteza motora y el tracto vocal que permiten producir secuencias de sonidos con la velocidad y la precisión que el canto requiere. El himno que ensayan los cantores en el patio de Uruk tiene 4 siglos de antigüedad en ese momento. Fue compuesto o compilado de composiciones anteriores por alguien cuyos nombre quizás ni siquiera se conserva. Pero el himno se transmitió, de cantor en cantor, de generación en generación, y llegó hasta esos cantores de hoy con suficiente fidelidad para ser reconocible como el mismo himno. Y en algún momento alguien lo escribió en una tablilla, porque también hay tablillas con textos de himnos en los archivos del templo. Y esa escritura fijó la versión oficial, la que los sacerdotes podían consultar cuando dudaban de una palabra o de una línea. El escriba joven levanta la cabeza de sus tablillas y escucha durante un momento. El sonido de los cantores le llega filtrado por el muro del patio, más suave, con los bordes redondeados por la distancia y la piedra. No puede distinguir las palabras todavía. Solo la melodía que reconoce. Es el himno de la mañana, el que se canta cuando el sol llega al centro del cielo, y los sacerdotes hacen la segunda ofrenda del día. Él lo conoce de memoria. En su cabeza, mientras los cantores ensayan afuera, las palabras del himno se mueven en silencio, siguiendo la melodía que llega por el muro. Hay algo en ese momento. Ese escriba joven con las palabras del himno moviéndose en silencio dentro de su cabeza, mientras sus manos trabajan la arcilla, que contiene todo lo que la mutación de Fox P2 hizo posible. No el gen solo, no el lenguaje solo, no la escritura sola, ni el himno solo, sino todo eso junto. La capacidad de producir sonidos articulados que hizo posible la lengua que hizo posible la transmisión del conocimiento, el conocimiento acumulado que hizo posible la ciudad que hizo posible la escritura que hizo posible que el himno de hace 4 siglos siguiera siendo el mismo himno hoy. Y la memoria interna, ese himno que vive en la cabeza del escriba sin soporte externo, como han vivido millones de canciones y historias y nombres en millones de cabezas humanas desde que la mujer del Rift cruzó el umbral que el gen hizo posible. Todo eso en un muchacho de 20 años sentado sobre arcilla fría en una sala sin ventanas en Uruk, hace 5000 años, escuchando a los cantores ensayar en el patio. La cadena no se ha roto desde entonces. Las palabras que ese escriba trazaba en la arcilla húmeda son las mismas palabras que estás oyendo ahora, en el sentido de que son producidas por el mismo sistema. La misma versión de Fox P2, los mismos ganglios basales, el mismo cerebelo, la misma laringe modulada con precisión milimétrica, el mismo aire que sale de los mismos pulmones y hace vibrar las mismas cuerdas vocales en la misma frecuencia de siempre. 300.000 años de la misma maquinaria, produciendo palabras cada vez más elaboradas
en entornos cada vez más complejos, con la misma raíz molecular que sigue ahí, silenciosa, haciendo su trabajo. No sabemos qué mutación vendrá a continuación. No sabemos si hay otra posición en el gen que todavía puede cambiar y producir algo que no podemos imaginar desde donde estamos. No sabemos si en alguna generación futura, en algún descendiente de todos los que vivimos ahora, habrá otra variante en el cromosoma séptimo que haga posible algo que las palabras de hoy no pueden describir porque todavía no existe. La selección no se detiene. La evolución no se detiene. Lo que se detiene es nuestra capacidad de verla en tiempo real, porque sus escalas de tiempo son más largas que cualquier vida humana. Lo que sí sabemos es que la mutación que ocurrió en esa mujer dormida bajo las estrellas del Rift fue, hasta donde el registro genético y arqueológico puede decir, la más importante en la historia de esta especie. No la que produjo la postura erguida, no la que amplió el cerebro, no la que perdió el pelo o la que cambió el color de los ojos. Esta, la que cruzó el umbral entre la comunicación y el lenguaje, entre la señal y el símbolo, entre el gesto que muere cuando termina y la palabra que vive más allá del cuerpo que la pronunció. El escriba de Uruk termina su última tablilla del día, cuando la luz del patio ya es dorada y baja. Cubre las tablillas húmedas con un paño de lino para que no se sequen demasiado rápido. Lava sus manos en el cuenco de agua que tiene al lado y sube la escalera hacia el techo. El cielo sobre Uruk tiene ese color específico del atardecer en la llanura mesopotámica. Una franja naranja muy baja sobre el horizonte plano, luego verde, luego azul profundo en lo alto, con las primeras estrellas ya visibles en el este. El Éufrates, a medio kilómetro, brilla con el último reflejo del sol. En el patio abajo, los cantores han terminado el ensayo y el silencio del templo es casi completo, roto solo por el sonido de los pies de alguien que camina por el corredor de abajo. El escriba se sienta en el borde del techo, con los pies colgando sobre el patio, y mira las estrellas que van apareciendo una a una en el cielo que se oscurece. No piensa en nada en particular, o piensa en todo a la vez, de esa manera difusa que tienen los cerebros cansados al final del día, cuando las imágenes pasan sin que nadie las llame, y las palabras flotan sin anclarse a ningún significado preciso. El himno de los cantores sigue resonando muy levemente en algún lugar de su cabeza, como el eco de una campana después de que el sonido ha terminado. La noche del Rift, 300.000 años atrás, era exactamente así. El cielo que se oscurece, las estrellas que aparecen una a una, el silencio que crece a medida que los sonidos del día se retiran. Una mujer dormida bajo ese cielo, con su hijo, en la hierba aplastada de la llanura volcánica. Y en sus células, en ese punto preciso del cromosoma séptimo, la diferencia de 2 aminoácidos que llevas tú ahora mismo, que lleva cada persona que escucha estas palabras, que llevan todos los humanos vivos en este momento en la Tierra. Una sola mutación, en una sola mujer, en una sola noche que no tiene nombre. Y desde esa noche, todas las noches que vinieron después, las palabras, los himnos, las cartas sobre el niño enfermo, las pinturas en las cuevas, los rituales sobre los muertos, los nombres de los ríos y los montes y los mares, las historias que se cuentan para dormir, las que se cuentan para recordar, las que se cuentan solo por el placer de contar. Todo eso es la misma cosa. Todo eso empieza en el mismo lugar. El escriba cierra los ojos. Las estrellas de Uruk y las estrellas del Rift son las mismas estrellas.